sus costos variables unitarios sean, no los pueda bajar mucho más, ¿cierto? Él va a tratar de mantener esta posición. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer las empresas B y C? Ojalá tratar de aumentar su participación de mercado para moverse y acercarse a. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que ocurre con D? D también, ¿cierto? Debiera tratar de aumentar su participación. Pero si esta línea que tenemos aquí, ¿cierto? Es el precio que se está pagando en ese momento por el producto. Si D no logra producir bajo el precio de venta, lo que puede terminar pasando es que D termine siendo, ¿cierto?, empujado fuera del mercado. Entonces, cuando, ¿cierto?, lo comentábamos en algunas clases, este tema de si habían ventajas o no en ser el primero en entrar a un mercado. Claro, en la medida de que uno entra primero al mercado y logra moverse rápidamente por esta curva de experiencia y mantenerse siempre bajo el precio de mercado del producto, uno tiene una ventaja. Y a lo mejor esa empresa puede ubicarse en el lugar de A. Ahora, hay empresas, ¿cierto?, que siendo los primeros que entraron a un mercado, no logran desarrollar la experiencia y el precio termina cayendo bajo sus costos. Eh, hay casos, ¿cierto?, que uno ha visto, por ejemplo, con el tema del cobre, por ejemplo, que hay periodos en que Chile ha pasado por dificultades porque el precio del cobre está bajo los costos de producción de Codelco, por ejemplo. O sea, Codelco es una empresa que no se mueve muy bien en la curva de experiencia. O sea, su curva de experiencia, o sea, aun cuando produce mucho, se fijan, su curva de experiencia no. O sea, este factor de aprendizaje a lo mejor es 90 y tantos por ciento. ¿Se fijan? Entonces, es una curva que es más bien plana. Entonces, eso, se fijan, eso uno puede, o sea, con este, digamos, modelo que en general muchas empresas lo ocupan de manera intuitiva, más que numérica, pueden comparar, ¿cierto?, interpretar qué es lo que podrían hacer los competidores. El otro modelo, ¿cierto?, el siguiente que vamos a ver, que es el costo medio a diferentes escalas de producción. Lo que ocurre es que si uno ve la curva de costo medio, es que cuando una empresa define una cierta escala de producción, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene una máquina que, no sé, fabrica, supongamos, ¿cierto?, que tenemos una máquina, por ejemplo, para fabricar, no sé, por ejemplo, una impresora 3D, ¿cierto?, para fabricar estos protectores faciales, ¿cierto? Que hay bastante gente que hoy día lo está haciendo para venderlos al comercio o al sector de salud. Supongamos, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, una instalación que permite fabricar, no sé, 30 máscaras faciales a la hora. ¿Ya? Eh, Ocurre que si nosotros, ¿cierto? Y eso nos lleva, ¿cierto?, no sé, ¿cierto?, un trabajo de 8 horas diarias nos lleva, ¿cierto?, a producir con un operario eh, 240 máscaras faciales al día. Y estamos aquí, ¿cierto?, con este costo medio. ¿Qué ocurre si intentamos producir con esa misma instalación, intentamos producir 400 máscaras al día? Lo que va a ocurrir es que nos vamos a tener que mover hacia la derecha en la curva azul y vamos a tener que, por ejemplo, pagar horas extras. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el costo medio de producción se nos va a disparar. Entonces, la decisión que tendríamos que tomar, ¿cierto?, por ejemplo, sería comprar un equipamiento, ¿cierto?, de que tenga si realmente queremos producir 400 unidades al día o 500,
tendríamos que movernos a un equipo, ¿cierto?, que tenga una mayor capacidad y idealmente que tenga costos medios más bajos y que por lo tanto nos permita producir esas unidades, ¿cierto?, a un costo menor. La alternativa, ¿cierto?, sería a lo mejor instalar contratar un operario más e instalar dos impresoras, ¿cierto? Y poder producir a lo mejor 600, pero básicamente con el mismo costo medio. Eh, entonces, pero en general, ¿cierto? Cuando las empresas van a capacidades de producción mayores, lo que hacen es desarrollar ciertas economías de escala, y esas economías de escala les permiten acceder a otras curvas de costo medio. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene eso? Y lo vemos con el caso de la curva roja, que si, por ejemplo, supongamos que esa empresa está produciendo, o sea, tiene la capacidad de producir 600 mascarillas diarias, si la demanda son 300, lo más probable es que el costo medio de producir esas 300 mascarillas sea mayor que si nos hubiéramos quedado con con una sola impresora y hubiéramos seguido produciendo 300 mascarillas diarias. Entonces, eh, ¿qué es lo que, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos aprender de este modelo? Lo primero, ¿cierto? Es que en general existe un óptimo, o sea, el costo medio es mínimo en un cierto punto y si nos movemos para producir más o menos, el costo medio va a aumentar. Y lo otro es que los saltos, ¿cierto? De las curvas de costo medio de una a otra, los saltos son normalmente discretos, no son continuos, porque tienen que ver con la capacidad instalada. Eh, y entonces, bueno, y el otro elemento además es que existen ciertos rangos en que nos conviene, en rangos de producción en los que nos conviene quedarnos en esa capacidad. O sea, yo les comentaba, ¿cierto? El caso de cuando, ¿cierto? Cuando la Universidad San Sebastián abrió la carrera de Ingeniería Civil en Informática y, y estaba, ¿cierto? El dilema de si nosotros, ¿cierto? Aumentábamos la cantidad de ingresos a la carrera o no. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, en la carrera, no sé, 60 vacantes, y uno habla que en general los grupos, ¿cierto? En ciencias básicas son de alrededor de 35, 40 estudiantes, era posible recibir 80 estudiantes, ¿cierto? En la carrera sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si las vacantes en la carrera hubieran sido 40 ¿cierto? Y hubiéramos tenido un solo grupo para los estudiantes de primer año? Lo que habría pasado, ¿cierto? Es que si recibimos 55 o 60 estudiantes, habría que haber duplicado la cantidad de grupos y eso habría significado o contratar más profesores o un esfuerzo, ¿cierto?, en cantidad de horas de trabajo. Y lo más probable es que esa decisión, ¿cierto?, hubiera sido rechazada por el equipo de profesores, hubiera sido rechazada por la universidad y por lo tanto en este momento a lo mejor la carrera ¿cómo se llama?, de Ingeniería Civil Informática la estaría dictando la San Sebastián. Entonces, ¿qué es lo que sucede, cierto? Que si nosotros estamos muy cerca estamos en el lado derecho de la curva de costo medio, lo más probable es que la flexibilidad que tengamos sea muy poca. Y si los competidores saben eso, van a ver que está el espacio para, ¿no es cierto?, instalarse y probablemente quitarnos alguna participación de mercado. Entonces lo que puede ocurrir, ¿cierto?, es que si entra un competidor con costos más bajos,
Y nosotros estamos acá, al quitarnos participación de mercado, terminemos por acá. Y estar acá significa que la decisión mejor es moverse a la curva azul, y eso significa reducir la capacidad instalada. Entonces, se fijan, es importante que uno entienda, entienda este modelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estas curvas normalmente no son, yo acá siento tengo un ejemplo numérico o analítico, pero en realidad las curvas de costo medio normalmente, cuando los procesos productivos, ¿cierto? O los servicios que uno entrega son complejos, uno no tiene esas ecuaciones. Uno lo que tiene son algunos puntos dentro de la curva, y lo que hace, ¿cierto?, es algún modelo de regresión para poder, ¿cierto?, entender o identificar esa curva. Bueno, el ejemplo acá analítico que yo les coloqué fue, ¿cierto?, grafiqué estas dos funciones de producción, el costo medio 1 y el costo medio 2, ¿cierto?, donde tenemos, el Q es la cantidad producida, que sería el eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué cantidad producida minimiza el costo medio en cada curva? Yo les dejo, ¿cierto?, la tarea, acuérdense de la matemática más básica que vieron en el primer semestre, ¿cierto? Es que lo que minimiza el costo medio es cuando la pendiente es cero. Entonces, el punto mínimo acá, pendiente cero, ¿cierto? ¿Cuál sería cómo calculo yo la pendiente cero? ¿Quién se acuerda de eso? La primera sería derivando la función y después buscando los ceros de la misma. No te escucho, Diego. La primera, por lo menos la que yo tengo considerada, sería derivar la función y después ¿Ya? igualando a cero. Ok, sí, exactamente. Entonces, si tenemos una curva, si nosotros, ¿cierto?, hacemos algo, la curva es un polinomio, en general la derivada es súper simple, ¿cierto? La derivada de q cuadrado es 2q, etcétera. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Esa es ¿cierto? Y en este caso, que son parábolas, tenemos un mínimo. ¿Y en qué cantidad producida uno se plantea la decisión de cambiar de una función a otra? En otras palabras, ¿cierto? Cambiar ¿no es cierto?, la función de producción desde la curva 1 a la curva 2, donde estas curvas se intersectan. Eh, Les comento otra cosa respecto de las funciones de capacidad, que esto, a ver, hace algunos años el rector vino a la facultad porque quería cerrar la carrera de Ingeniería Civil Acústica. ¿Por qué? Porque en la carrera de Ingeniería Civil Acústica estaban entrando 20 estudiantes diarios, o sea, anuales. Y no es cierto, no sé, había una dificultad con eso. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos plantea, ¿cierto?, a los profesores de la facultad este tema de que con 20 estudiantes no se justifica en la carrera, digamos. Entonces sí se puede justificar el posgrado, pero no el pregrado. Y yo le pregunto, le digo, a ver, pero, doctor, le digo, usted ha visto que en los primeros años los estudiantes de Ingeniería Civil Acústica comparten en los grupos de ciencias básicas con los estudiantes de Ingeniería Naval. Entonces, por ejemplo, tenemos en una sala, ¿cierto?, de álgebra de primer semestre, 20 estudiantes de acústica y 20 de Ingeniería Naval en la misma sala. Entonces, si eliminamos la carrera de Ingeniería Civil Acústica, la decisión debiera ser bajar en 20 cupos a la carrera de Ingeniería Naval.